Bueno, el título, Ciberseguridad en tiempos de inteligencia artificial, cómo protegernos. La idea de este webinar es conversar sobre la relación entre ciberseguridad e inteligencia artificial, como les comentaba. También cómo contribuye la inteligencia artificial en la mejora de los procesos de ciberseguridad. Por supuesto que la temática ciberseguridad es muy amplia. Quizás acá en la sala hay alguien que ya está trabajando en ciberseguridad o está dando sus primeros pasos, o quizás trabaja y tiene expertise en esto, pero la idea es contar un poquito de qué se trata la ciberseguridad y cuál es el rol de la inteligencia artificial en los procesos de ciberseguridad. ¿Qué uso se le da en la industria a la inteligencia artificial? Ciberataques impulsados por el uso de la inteligencia artificial y algunas conclusiones de cierre. Acá lo primero que quiero como arrancar la charla es con algunas cosas que son básicas, que son elementales, que por ahí no las pensamos tanto porque hoy, digamos, forma parte de nuestra rutina, conectarnos, navegar, comprar online, hacer un montón de transacciones con nuestros teléfonos, computadoras, etcétera. Pero uno tiene que tener en cuenta que todo eso ocurre en un lugar llamado ciberespacio que de alguna manera coloca nuestros dispositivos, teléfonos, máquinas y demás como objetivos de posibles ataques. Entonces, la primera consideración que yo te traigo acá es que todo lo que se conecte a Internet conlleva algún nivel de riesgo de ciberseguridad. Eh, una de las clases que están previstas en este curso de introducción es una de gestión de riesgos, de ciberriesgos, y lo primero que vamos a ver ahí, y que tiene que ver con esta primera premisa, es, si yo tengo la computadora en mi casa y no la tengo conectada más que a la, ni siquiera diría a la energía, digamos, a la corriente, pero si la tengo en mi casa y estoy realizando un trabajo, lo que sea, y no estoy conectado ni al Wi-Fi ni a ninguna red de Internet, por supuesto que el peligro es prácticamente nulo o muy, muy chico, salvo que uno introduzca un pendrive en un puerto de la computadora y ese pendrive tenga algún tipo de virus, infección o lo que sea. Pero en principio, cuando nos conectamos a Internet, uno ahí ya tiene que prender la primera alarma y decir, puedo estar expuesto a un riesgo. ¿Y qué es un riesgo? Y bueno, la probabilidad de que ocurra algún hecho inesperado que nos pueda complicar los resultados que buscamos, contándolo así como muy generalmente, ¿no? Pero digo, ¿es seguro conectarse al Wi-Fi del aeropuerto? Y lo hace el 95% de la gente que está en la espera de abordar un avión. Ahora, ¿qué riesgos trae eso aparejado? ¿Es seguro conectarse a cualquier red de Wi-Fi pública? Bueno, la primera consideración que yo traigo es esta, ¿no? Conectarse a Internet conlleva riesgos de ciberseguridad. En un mundo conectado, cada clic es una posible puerta de entrada a un ataque, relacionada con el anterior, pero no necesariamente con nuestros dispositivos, sino de repente recibimos un correo electrónico de alguien, de un jeque árabe que nos promete 30 millones de dólares de una fortuna porque no tiene herederos y nosotros vamos muy entusiasmados ahí a hacer el clic y de repente suceden cosas. Eh, Todo posible rastro que nosotros dejamos en Internet puede ser la puerta de entrada de un ciberataque, de un ataque, porque del otro lado están los ciberdelincuentes atentos a todos nuestros movimientos, estudiándonos constantemente para ver en qué momento van a encontrar una puerta de ingreso, una vulnerabilidad, conocida técnicamente del ámbito de la ciberseguridad, para poder llevar adelante su fin, que es delictivo. Y la otra consideración que me parece también importante tener en cuenta es que en ciberseguridad no es cuestión de si vas a ser atacado, sino cuándo. Esto es muy común, se repite bastante en el ámbito de la ciberseguridad. Uno se prepara porque sabe que en algún momento le toca. La idea es desarrollar una estrategia de ciberseguridad para que cuando eso suceda estemos lo suficientemente preparados. Preparados desde el punto de vista de los procedimientos, de las políticas, de los equipos de personas que van a trabajar en la contención del ataque, de la respuesta que vamos a dar, que le vamos a dar a la empresa, pero también si pensamos en que el objetivo del ciberdelincuente, por ejemplo, es un hospital, porque quiere apoderarse de datos sensibles o datos confidenciales de pacientes, bueno, ahí tenemos que salir a dar respuesta a los titulares de esos datos, que son los pacientes de ese hospital o clínica que fue víctima de un ciberataque. Solo para que tengan como referencia, según datos recientes del Foro Económico Mundial, 9 de cada 10 organizaciones a nivel mundial sufrieron un ataque cibernético
o ciberataque en el último año. En Argentina, 4 de cada 10 empresas sufrieron un ciberataque en el último año. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente que ciberseguridad es algo que está entre nosotros, sobre lo cual tenemos que estar preparados y tenemos que estar concientizados de las cuestiones que implica mantener el ámbito en el cual nos relacionamos seguro, sino que hoy por hoy el mercado laboral, hoy por hoy las empresas están buscando cada vez más personas preparadas en ciberseguridad y con un perfil que permita de alguna manera dar respuesta, no tanto desde la óptica tradicional de las carreras de base, sino también desde la óptica de la ciberseguridad, con conceptos que todo el tiempo van cambiando, se van actualizando, con estrategias que todo el tiempo van mutando por la complejidad en la que se van desarrollando eh, las técnicas de ciberataque, las normativas que surgen a nivel internacional. Entonces, estos 3 puntos, entre otros, hay algunas estadísticas que hablan de que cada 39 segundos se produce un ciberataque en una empresa. Digo, por ahí son números que llaman la atención, y yo estoy seguro que esos 39 segundos ha bajado, de ser menos ahora, porque es una estadística del 2023, pero son de alguna manera disparadores que nos tienen que hacer pensar a nosotros de cuál es la utilidad real y dónde está hoy el mundo mirando, para nosotros también pensar en nuestra carrera profesional y, por supuesto, dentro de la profesión que tengamos, cuáles son los desafíos que nos esperan. Inteligencia artificial, ciberseguridad, conceptos que se encuentran altamente relacionados. Acá quiero solamente listar algunas cuestiones que me parecen interesantes. Eh, una de las cosas que creo es muy importante a tener en cuenta, independientemente de la industria de la que hablemos, de la dimensión, si es una gran empresa, una pyme o, digamos, un microemprendimiento, la información es el activo más importante que tiene una organización. Una organización o una persona individual, humana. ¿Por qué? Y porque de alguna manera uno no se da cuenta de lo que vale hasta que la pierde. Que eso es lo que produce, por ejemplo, un ataque de ransomware, que por ahí a muchos este nombre les suena desconocido, pero lo van a ver más adelante, lo vamos a estudiar en algún momento, que tiene que ver con un ataque donde los ciberdelincuentes se meten en tus sistemas para cifrarte, para encriptarte la información y robártela. Y para liberártela, te piden un rescate, generalmente en criptomoneda, para no dejar huella, digamos, de la transacción financiera, y liberan esa información. ¿Qué pasa si no pagas ese rescate? Que obviamente la sugerencia en la práctica es nunca se pagan ese tipo de rescates. Bueno, ¿qué pasa con la información? Y bueno, si la información es crítica para el funcionamiento de la empresa, es una información que probablemente el grupo de ciberdelincuentes publique en Twitter, en alguna web, en algún lugar, donde expone toda la información de la empresa. Por eso es tan importante la estrategia de protección que tiene que tener, digamos, la empresa, la industria, la pyme, cuando protege el activo más importante, que es esta información que maneja. Información de la que a ustedes se les ocurra. Desde el legajo de un empleado, donde consta sus datos personales, su examen de salud, lo que sea, hasta su última evaluación de desempeño, hasta, si son Coca-Cola, el lugar donde está guardada la fórmula de Coca-Cola. Dependiendo del tipo de información, depende del tipo de protección. Cuando mayor o más crítica sea esa información, mayores serán las medidas de protección que deberán tomarse para protegerla. Y por supuesto que acá la inteligencia artificial viene a cumplir un rol fundamental porque bien utilizada nos puede facilitar muchas estrategias de defensa y protección de la información. Lo mismo pasa con los riesgos. Hablamos recién de que siempre que nos conectamos nos exponemos a un ciberriesgo. Bueno, de alguna manera la gestión de riesgos puede verse potenciada por el uso de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial nos puede automatizar matrices de riesgo, nos puede automatizar análisis de riesgos, nos puede modificar automáticamente mapas de calor de riesgos. Son términos por ahí técnicos, pero que más adelante lo vamos a trabajar y que tiene que ver con el uso bien aplicado de esta herramienta que es la inteligencia artificial. Es muy importante también la gobernanza, el gobierno dentro de ciberseguridad. Uno tiene que tener un marco documental, un marco de políticas, de normas, por las cuales la empresa va a permitir determinadas cosas en el uso de sus dispositivos en Internet y hay cosas que no va a permitir. Probablemente tenga una política de uso de dispositivo para empleados que diga, bueno, no puedes entrar a
jugar al bingo online con la computadora del trabajo. ¿Y por qué? Y bueno, porque es una política de seguridad. Porque si yo me meto ese enlace, probablemente ese enlace tenga otro enlace oculto que me lleve a un lugar malicioso donde me roben los datos. Ciberataques, vamos a trabajar a lo largo del curso un montón. La gama de ataques cibernéticos o ciberataques es amplísima. Ransomware, phishing, vishing, smishing, o sea, vamos a trabajar un montón de técnicas, incluso de ingeniería social, donde si se quiere, el objetivo fundamental del ciberdelincuente es quedarse con tus datos. Ustedes pensemos todos, porque yo también lo pienso, nada que uno realice, interactúe en Internet es gratis. De alguna manera, cuando uno le ofrecen algún tipo de, no sé, te regalo en una esquina una mochila de una empresa X que lo está promocionando, bueno, pero a cambio, déjame tus datos para una base de datos. Esa información es re valiosa para una empresa. Tener todos los datos de X cantidad de personas de un barrio determinado de la provincia de Córdoba. ¿Por qué? Y bueno, porque va a partir de la información que recopila, por ejemplo, a realizar patrones de comportamiento. Con el uso de la inteligencia artificial puede determinar si en determinada ciudad, barrio o lo que sea, de Buenos Aires, de Córdoba, de Salta, del lugar donde estemos, los consumidores actúan de tal o cual forma y adquieren de tal o cual forma los productos. Entonces le permite, por ejemplo, establecer estrategias de comercialización. Y después, en materia de legislación y cumplimiento, hay un montón de estándares que hablan de inteligencia artificial. Hay estándares que tienen que ver con la protección de datos de la Unión Europea, hay estándares a nivel Latinoamérica, pero la novedad en materia de regulación surgió en diciembre del año pasado con la ISO 42001 del 2023, que establece todo un sistema de gestión de la inteligencia artificial. Entonces, de repente le trae, para los que no conocen ISO, es la organización de estándares internacionales, donde se junta un grupo de expertos de todo el mundo y fijan normas y políticas que son de aplicación para aquellas empresas que quieren adherirse al estándar, donde se comparten conceptos comunes, formas y estrategias de llevar adelante, por ejemplo, la gestión de riesgos de inteligencia artificial, donde se va a establecer el sistema de gestión de la organización. Bueno, hay un montón de ISOs, 9001, por ejemplo, en materia de calidad, 27001 en materia de seguridad de la información. Son estándares donde las empresas que se certifican, que van y obtienen el certificado ISO porque cumplen con todo lo que la norma pide, de repente tienen alguna oportunidad comercial mucho más amplia, porque una empresa que está certificada en un estándar internacional, obviamente da cuenta de que cumple con determinados estándares de la industria que son altamente efectivos. La 42001 del 2023, de diciembre del 2023, es esta norma que está, yo voy a dejar el link acá en la presentación, si después se les comparte la presentación, porque se encuentra gratuita en el sitio de ISO, iso.org. Está gratuita, estas normas en general son pagas, uno tiene que comprarlas, pero esta la publicaron y todavía, por lo menos, es gratuita. Un poco esto lo fui contando, ¿para qué sirve la inteligencia artificial en los procesos de ciberseguridad? Bueno, nos va a permitir, pensemos que cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos de manejos de información, hablamos de manejos de datos, de muchos datos, y depende de la industria en la que estén, a veces es necesario manejar muchísimo volumen en muy poco tiempo, porque nos va a permitir tener respuestas mucho más ágiles, mucho más rápidas. Entonces, implementar inteligencia artificial en los procesos de ciberseguridad, por ejemplo, nos va a permitir detectar de manera temprana amenazas. Si estamos viendo en nuestro monitor de comportamiento de usuarios, porque va a haber un área seguramente en la empresa que va a estar todo el tiempo viendo cómo es el comportamiento de los usuarios conectados a la red, si de repente se ve algún tipo de comportamiento que no es normal, que es anómalo, bueno, con inteligencia artificial de repente se puede efectivizar una medida rápidamente como bloquear un dispositivo, aislar determinado sistema, etcétera, etcétera. Lo mismo con las respuestas. Si uno emplea inteligencia artificial y la tiene configurada, porque ojo, la inteligencia artificial, como dice acá más chiquitito dentro de las características de los sistemas de inteligencia artificial, de alguna manera
esta herramienta informática, llamémosla de alguna manera, porque es más complejo la terminología, pero quiero ser más elemental, eh, la idea de la inteligencia artificial es recibir datos, recibir mucha información y que esté programada de alguna manera para que la máquina actúe como si fuera un humano, pero sin serlo, y tenga autonomía en ese manejo de la información. Por eso después, obviamente, hay riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial, porque cuando uno ingresa una X cantidad de información, un flujo de datos, y la inteligencia artificial no está programada correctamente, y de repente pueden aparecer sesgos, o pueden aparecer, digamos, cuestiones que no dan cuenta con la realidad de lo que estamos analizando, buscando. Entonces, en ciberseguridad, esta herramienta bien administrada y puede llevar adelante efectivamente procesos que quizás en la empresa hoy son manuales y llevados a cabo por personas humanas, como esto de mejorar la estrategia de defensa, tener respuestas automatizadas, predecir comportamiento, de repente si no estuviera una persona mirando constantemente lo que está sucediendo en la red, y bueno, con la inteligencia artificial y una serie de parámetros que se fijan, pueden saltar alertas a la persona encargada de visualizar esas alertas y llevar a cabo algún tipo de solución instantáneamente y en el momento. Eh, Ejemplos de uso de la inteligencia artificial en la industria, bueno, son muchísimos, todo el tiempo ustedes van a enterarse de que la inteligencia artificial se aplicó en la detección de enfermedades, por ejemplo, y en el establecimiento de un diagnóstico a partir de imágenes de prevención de cáncer o enfermedades cardiovasculares, la automatización en los procesos de fabricación de productos. Hoy estamos viendo en algunos países que hay, digamos, vehículos autónomos, Uber, que no tienen conductor, sino que están guiados a través de sistemas de inteligencia artificial. En materia de finanzas, es muy útil para las empresas que tienen que realizar de alguna manera cálculos, eh, tasas de riesgos, tendencias del mercado, todo lo que tenga que ver con cotizaciones, la bolsa, etcétera. Bueno, como la inteligencia artificial permite en milésimas de segundo analizar muchísimo flujo de información, rápidamente los expertos en finanzas pueden establecer algún tipo de parámetro y de alguna manera asesorar en materia de inversiones y riesgos y demás. Lo mismo pasa en educación. Cuando necesitamos que determinado grupo reciba determinado tipo de contenidos, bueno, con inteligencia artificial, si hablamos de la educación formal, ¿no? Con inteligencia artificial uno puede de alguna manera establecer contenidos personalizados para determinado grupo de alumnos y eh, concientizar en ese sentido. Ni hablar de la educación que nosotros recibimos de manera autónoma, ¿no? Cuando estamos de repente en redes sociales y nos entramos a ver que nos interesa algo en alguna red social, la que sea, y nos empiezan a salir un montón de esa información porque automáticamente el algoritmo determinó, vio que entraste a buscar sobre lo que sea y empieza a traerte más información y en definitiva es otra forma de también educarte. Y hay algunos ejemplos en fotos del uso de la inteligencia artificial. Eh, bueno, acá está, digamos, la otra cara de la inteligencia artificial. O sea, hasta acá veníamos hablando del uso bien empleado de la inteligencia artificial eh, para mejorar y optimizar procesos. Ahora, ¿qué pasa cuando la inteligencia artificial cae en las manos equivocadas? Y pensemos que como nosotros ahora nos estamos capacitando en inteligencia artificial y en ciberseguridad, del otro lado, los ciberdelincuentes, los que quieren llevar adelante delitos para apropiarse de nuestros datos, para pedirnos dinero, para un montón de consecuencias que acá ahora vamos a charlar un poquito, eh, están estudiando a la misma velocidad que nosotros. Entonces, los ataques, por eso yo les decía, cada 39 segundos se produce un ciberataque, probablemente sea menos ahora porque el uso de la inteligencia artificial está propagando y está incrementando, potenciando los ataques que tradicionalmente era llevado a cabo por el típico hacker, el típico ciberdelincuente de capucha que ustedes ven en una serie, que dispara un correo infectado a un servidor, etc. Hoy por hoy son millones de computadoras que disparan en cantidades volumétricas ataques y bueno, de alguna manera alguno de esos ataques va a tener eh, éxito y van a poder lograr el cometido.
Generación de spam, phishing y otras amenazas. Estos conceptos, probablemente algunos los conozcan, otros no. Lo vamos a trabajar. De alguna manera, phishing, asociado con pescar, tiene que ver con recibir correos electrónicos que tienen una apariencia que parece que son de fuente legítima, pero uno entra pensando que y se encuentra con que no lo es. Lo dirige a otro sitio, le hace descargar un archivo adjunto que está infectado con algún tipo de malware. Eh, y la idea de ese ataque o de esa técnica de ingeniería social porque de alguna manera lo que hace el ciberdelincuente es trabajar sobre, primero nos estudian a todos, bueno, a ver qué hace, qué compra, qué consuma, qué visita las redes sociales, cuáles son sus contactos. Entonces después de que hace toda esa averiguación, aparece el correo en la casilla de correo, o aparece un llamado telefónico, ahora le estamos llamando del banco tal, porque vemos que su tarjeta, todo falso, todo mentira, pero porque hicieron ese estudio, esa ingeniería social que les permite llevar adelante estas técnicas para cometer delitos con el uso de la inteligencia artificial. Muchas veces del otro lado no hay una persona humana llevando a cabo este señuelo, digamos, sino que está la inteligencia artificial. Hoy por hoy están ocurriendo, se está utilizando la inteligencia artificial para no solamente reemplazar en fotos o en videos la cara de algún personaje o alguna persona, para obviamente responsabilizarlo por algún tipo de delito o lo que sea, sino también por vos. ¿No les ha pasado a ustedes quizás que lo llaman por teléfono, levantan, atienden y nadie contesta? Y no pasa nada, o sea, no les cortan ni no contestan. Y bueno, ¿eso por qué? Bueno, porque hay un ataque que tiene que ver con las llamadas telefónicas, que lo que hace la inteligencia artificial es esperar que ustedes hablen, hola, hola, ¿quién habla? ¿Quién está ahí? Se pongan nerviosos, de alguna manera corte. Entonces, distintos tonos de voz que la inteligencia artificial lo que hace es graba y después con esa voz llaman a sus contactos, le piden dinero, le piden información, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todos son usos de la inteligencia artificial para cometer delitos. Generación de spam es envío de cadenas y correos masivos. Phishing, que era lo que le comentaba recién. Obviamente generar desinformación, creando videos, audios con inteligencia artificial que no son verdaderos. Las famosas fake news, noticias falsas o artículos, informes que lo único que tienen como objetivo es engañar al destinatario para que lleve adelante algún tipo de acción, ¿no? Con información falsa, bueno, que invierta en tal lugar, que haga tal acción, que comparta tal información. Lo mismo con el deepfakes, que es lo que les decía recién de esto de técnicas que utilizan inteligencia artificial para crear eh, videos con, no sé, aparece Trump con mi cara. Y yo digo que soy yo hablando en la Casa Blanca de Estados Unidos. Todo empieza como un juego. Hasta hace no tanto, y sigue pasando, aparecen aplicaciones gratuitas que a ustedes les permite ponerse la cara, el cuerpo de un famoso y la cara de ustedes, o la voz de no sé qué. Todo empieza como un juego. Pero se pusieron a pensar a dónde va toda esa información. Por ejemplo, la información biométrica de la cara. ¿Qué hacen con esas imágenes que captan la aplicación que les permite vincular su rostro con el cuerpo de Michael Jackson, por decir algo? Bueno, Michael Jackson no, porque está muerto, pero otro vivo. Bueno, todo empieza como un juego y termina en muchos casos, no estoy asegurando, ni tampoco quiero generar un pánico acá, de que ahora vayan a borrar todas las aplicaciones que surgieron sobre todo a partir de la pandemia, donde nos divertíamos poniendo la cara de viejito y la cara de joven. Bueno, todos esos son datos biométricos que compartimos y que, cayendo en las manos equivocadas, pueden generar infinidad de delitos. Creaciones de perfiles falsos a través de redes sociales con inteligencia artificial para difundir algún tipo de mensaje malicioso. Esto también ocurre eh, y todo el tiempo recibimos algún tipo de mensaje de, bueno, mirá, no pude hacer tal transacción, me podés compartir el típico, mirá, por WhatsApp, me compartís el código que... Y chao, perdieron el WhatsApp, le pidieron plata a todos sus contactos, bueno, etc. ¿Cuál es la estrategia clave? Bueno, puede haber un montón de estrategias en el uso de la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Lo que yo creo que es elemental, es primordial en una organización e incluso nosotros en el ejercicio de nuestra profesión, en nuestras casas, con nuestra familia, con nuestros amigos, etcétera, la educación y concientización. No la quiero pasar tan rápido porque es clave.
tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, tenemos que entender qué estamos haciendo cuando navegamos en Internet, dónde nos metemos, qué información compartimos. Es muy valiosa la información que compartimos. Quizás no tanto el nombre y el apellido y el DNI porque hasta son públicos y son datos personales. Pero ¿qué pasa cuando nos metemos y adjuntamos la información que solamente ustedes conocen? Entonces es muy importante que nos preparemos, nos eduquemos y nos concienticemos en esto de la ciberseguridad primero y después en el uso de la inteligencia artificial, porque es lo que está y es lo que llega para quedarse. Muchos de los empleos, hay estadísticas para el 2025 y proyectadas al 2030, muchos de los empleos que hoy realizan personas van a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Entonces nosotros tenemos, esto no quiere decir que nos van a reemplazar, sino que tenemos que tener los conocimientos suficientes para poder administrar esos lenguajes y manejar esas máquinas, porque solas no van a poder. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, tenemos que concientizar y preparar en ese sentido. Y por último, porque si no ya los voy a aburrir mucho y se hace largo, nosotros tenemos en la academia un curso que habla un poco de todo esto que les conté, que es un curso que tiene 5 clases, en realidad son 6 porque clase 0, que se llama Introducción a la Ciberseguridad, y tiene un staff de profesores que son especialistas en los temas que se van a tratar acá, introducción a los conceptos de ciberseguridad, la gestión de riesgos de ciberseguridad, ciberinteligencia aplicada a las empresas, mecanismos técnicos y herramientas de ciberseguridad. Esa clase probablemente tenga mucho más aplicación práctica, conocer herramientas del mercado, donde van a poder ver quizás con algún ejemplo en vivo cómo se administra esto de las alertas, ciberseguridad, etcétera. La privacidad y la ciberseguridad, clase 4, o sea, ¿qué pasa con nuestros datos? ¿Qué datos son los llamados datos personales? ¿Hasta dónde el usuario, el consumidor, tiene autonomía en relación a esos datos? ¿Qué se comparte y qué no? ¿Cuáles son nuestros derechos como titulares de datos personales? Clase 4 y clase 5, ciberseguridad para empresas y organizaciones, donde ahí vamos a charlar también estrategias que tienen que ver con la, si se quiere, el área de ciberseguridad en una empresa y cómo se relaciona con todas las otras áreas. Porque los procesos de ciberseguridad son cross o transversales a toda la organización. Recursos humanos, finanzas, riesgos, legales, la que se les ocurra. Porque en todos los escenarios siempre hay datos personales, información crítica y sensible, acceso al ciberespacio, a Internet, etc.